Militani bo unamshashi kuma kwenye comfort milite bondo bazale for formula. That's why ningeni tuna matungu kanifika conference ningena matungu na mandoba bazale. Songela na mandoba bazale ni nani kwa WhatsApp. Come on guys. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes es su hermano Yeser Nankova y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí un placer estar una vez más con una porción de la palabra más un tema. Nuestro tema es así: ¿de dónde viene tanta maldad? Así es nuestro tema: ¿de dónde viene tanta maldad? Si te quedas aquí, tú lo vas a saber y lo vas a poder compartir con otras personas. Si no, entonces no lo sabrás nunca. Si es tu primera vez en este canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Amados, estamos casi en los 1000 inscritos. Muchas personas apostaron que esto no iba para el frente, pero Dios está tocando muchos corazones para darle me gusta, para inscribirse en este canal, y de una u otra manera el canal está creciendo y está llegando a muchos hogares. Sean también miembros de este canal, así pueden ayudarnos a crecer y llegar a muchas más familias. La importancia de nosotros llegar a la familia, amado, es que la familia es la base fundamental de una sociedad. Y entre más familia nosotros conquistemos para el reino de Dios, hay una sociedad mejor. Que Dios siga derramando de sus ricas bendiciones sobre lo que hacen parte de este canal, lo que hacen vida en este canal, que siempre están mandando mensajes positivos. ¿De dónde viene tanta maldad, amado? Nosotros, para toda respuesta, o para toda pregunta, perdón, hay una respuesta, y esa respuesta está en la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero que tú te conectes en este tema porque hay algo importante que tú debes saber. Amado, el libro de Génesis es un libro histórico, es un libro que narra el poder de Dios, creativo de Dios, habla de las maravillas de Dios y cómo Dios comenzó a trabajar en el planeta Tierra y en todo nuestro contorno, en todo lo que nosotros podemos ver hoy. Ahí, en el libro de Génesis, vemos la primera familia que Dios creó. En estos días escuché una persona predicando y dice que ya Dios había creado otras personas, solo que la Biblia no habla nada de esto. La Biblia no habla del primer Adán y del postrer Adán. Entonces que hay mucha gente predicando textos aislados de la Biblia y predican pretextos. Entonces los primeros hombres que Dios creó, Adán y Eva, es necesario nosotros entender que Adán y Eva fueron colocados en un jardín. Un jardín quiere decir en la paz, en la bonanza, en la bendición de Dios. Y la Biblia es clara que nos va a decir que en el capítulo 2 de Génesis, versículo 17, dice exactamente textual. Dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios deja a los primeros hombres, o a la mujer y el hombre que creó, lo deja en la bendición, lo deja en la bonanza, lo deja en la paz y le da una orden. Esta es la primera ley que nosotros vemos en la Biblia. La Biblia es clara y dice que cuando Dios habla con ellos, dice: no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, el árbol es el árbol del conocimiento. Es algo que va a hacer que las personas hagan lo que quieren hacer. Yo quiero darte algo a entender, que Dios, cuando creó al ser humano, Dios no creó un robot. Dios no creó un robot de cuerda que le diga a esto, a aquello. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios fue a crear el árbol o los árboles, habló con la tierra. Cuando Dios fue a crear los peces, habló con el mar. Entonces habla con la tierra y la tierra produce árboles hasta hoy. Habló con el mar y los mares multiplicaron los peces hasta hoy. Más cuando fue a crear el hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos cómo Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. Dios es un Dios creativo. Entonces el ser humano es por eso que viene creando muchas cosas. Solo que la creación de Dios no es igual a la creación del hombre, porque Dios crea de la nada, de lo que no existe, existe hoy en día. Mas el hombre, cuando va a crear, tiene que crear ya de lo creado. Dios, para entender. Entonces entiéndase algo. Dios le dijo: no coma, no pruebes
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre desobedeció a Dios. Entonces el mal que estaba afuera, comenzó a entrar en la vida del hombre. Entonces ese mal que entra en la vida del hombre es la ausencia de Dios en la vida. Entonces, ¿de dónde viene tanta maldad? La maldad viene porque hay ausencia de Dios en los corazones hoy en día. Cuando Dios no es el principal objetivo en la vida del hombre, la maldad sale a flote. Hermano Hernán, yo tengo maldad dentro de mí, claro. Solo que cuando Dios viene a morar en tu vida, en mi vida, entonces Dios comienza a controlar, o nosotros dejamos que Dios controle todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces nosotros no vamos a andar conforme a nuestro pensamiento, sino que vamos a andar conforme a los pensamientos de Dios. Por ejemplo, yo como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que son creyentes, están en la iglesia y están haciendo lo que le da la gana. Entonces, la maldad que está en ellos, entonces comienza a salir, comienza a ser reflejada y la gente pregunta, ¿de dónde viene tanta maldad? La maldad viene del corazón del hombre. Dentro del corazón del hombre, amados hermanos. ¿Sabe? Cuando Dios, años después, llama a Abraham, y Abraham, en los lomos de Abraham, estaba la nación de Israel. Yo creo que tenemos cuenta con esto. Moisés, que es el legislador de la nación de Israel, Dios le da las leyes a Moisés. A través de estas leyes que Dios le da a Moisés en el desierto, para pastorear ese pueblo, para cuidar de ese pueblo, Dios le da unas leyes. Y las leyes que Dios le da a Moisés no es simplemente para que el pueblo la cumpla. ¿Es para qué? El pueblo de Israel tenía que saber que él era malo. No porque era de Dios, no porque se congregaba y Dios los escogió, entonces ellos iban a andar como le diera la gana. No, Dios quería descubrir, Dios quería mostrar para la nación de Israel que ellos eran malos. Dios quiere mostrar para la iglesia, Dios quiere mostrar para los pastores, para los líderes, que son malos. Pero el único que es bueno es Dios. Y si nosotros andamos como Dios quiere, entonces nosotros vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Entonces, la maldad que estaba en el corazón del hombre, Dios hace a través de Moisés, Dios muestra para ello ¿qué? Una ley. Vamos a leerlo. Eso está en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Yo creo que esté conectado conmigo en este tema, amados hermanos. Porque es necesario que nosotros entendamos que la maldad no viene de afuera. La maldad está dentro del corazón del hombre. Y si nosotros, como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, jóvenes, ancianos, no identificamos que somos malos, entonces nosotros vamos a creer que somos buenos. Y cuando nosotros digamos que somos buenos, entonces Dios por allá y Dios por acá. Yo tengo que aceptar que la maldad que está en mí necesita que Dios entre en mi vida. Nota aquí. Mira cómo dice el apóstol Pablo, que era judío. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos en el versículo 20 del capítulo 3. Dice así: ya que por las obras de la ley, lo que estoy hablando, la ley que Dios le dio a Moisés y Moisés le entregó al pueblo, no se la dio simplemente. Dios en varios mensajes dice que la ley es para cumplirla. Pero cuando se le dio la ley a la nación de Israel, Israel tenía que decir, no puedo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque veo que la ley se rebela contra mí, o mi carne se rebela contra la ley. ¿Por qué? Porque la ley mostraba la debilidad del hombre. Nota, ya que por las obras de la ley, nota esto, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que está en Roma, que se congrega judíos, tanto gentiles, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es que viene el conocimiento de pecado. ¿Está entendiendo? En cuanto no hay ley, yo creo que yo ando normal. Yo engaño a mi esposa, yo bato a las personas en la cara. Como no hay una ley que me culpa, no hay ley. Entonces Dios coloca la ley dentro del pueblo. ¿Para qué? Para que nadie sea justificado por la ley, o nadie se justifique delante de él. Dios estaba mostrando para la nación de Israel que ellos eran malos. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando dice así, por medio de la ley es que viene el conocimiento. Por medio de la palabra de Dios es que las personas tienen que saber que no son buenos. Todas las personas que están en el planeta Tierra necesitan de Dios. Todas las personas que están en el planeta Tierra necesitan aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida.
porque por medio de obras buenas que ellos hagan no se van a salvar, no se pueden justificar delante de Dios, nadie. Oh, pero yo soy cristiano y ayuno. El ayuno no te va a salvar. De que tú ores 40 días y 40 noches no te va a salvar. De que tú vigiles, que eso no es malo, no te va a salvar. Nuestra justificación no proviene de nosotros mismos, proviene de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me expliqué. Oye aquí, amado, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno. Por buenas obras nadie va a ser justificado. Entonces Pablo alega que el pecado viene porque la ley es que aclara el conocimiento. Si nosotros damos cuenta en esto, amado, nosotros nos vamos a dar cuenta en Romanos, que el apóstol Pablo habla un poco más explícito, en Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos capítulo 7, versículo 21. Él es más enfático en esto. Y él dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nota, ¿de dónde viene tanta maldad? Del corazón del hombre. Escucha, tanta maldad viene del corazón del hombre. La gente se pregunta, ¿por qué hay tanto desastre en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y muchos dicen, es el diablo. No, amado, es del corazón del hombre es que viene tanta maldad. Es dentro del corazón del hombre. Amado, y yo quiero hablar de esta palabra. En el versículo 20 del capítulo 7 de Romanos dice: y si lo que no quiero ya lo hago, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? La ley que decía no puedes codiciar. La ley dice claramente no puedes codiciar. Codiciar es anhelar la mujer que no es tuya, es anhelar el carro que no es tuyo, es anhelar la casa que no es tuya, es anhelar la familia que no es tuya, es codiciar. Eso es codiciar, querer algo que no es tuyo, que de tu vecino, que de tu patrón, que de tu hermano, que de tu amigo. ¿Estás entendiendo? Eso está en el corazón del hombre. Entonces, ¿por qué la ley viene? Porque Dios coloca la ley para el pueblo, para mostrar al pueblo que era malo. Pablo aquí es más enfático y él dice: así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso está en el versículo 21. Versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el hombre espíritu, me deleito en la ley de Dios. El 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, pero veo otra ley en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, él dice, hay una batalla. Yo estaba bien, pero cuando la ley vino, entonces la ley me mostró que yo estaba mal. Por eso es que la palabra hoy en día tiene que ser predicada. Si la palabra no es predicada hoy en día, amado, nosotros vamos más más fundo del fondo. Y cuando percate, todo el mundo está en el infierno. Porque no se está predicando la palabra de Dios. Entiéndase, el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mí. ¿Cuándo él vio esa ley? Cuando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley supo o mostró mejor que él era pecador, que él era malo. Es lo que muestra la palabra. La palabra está mostrando que la maldad del hombre está en su corazón. Mira cómo dice el 23, el 24. Dice, miserable de mí. La palabra miserable quiere decir que es lo último. Es de la desgracia. Él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando la ley, cuando él conoce la ley y la ley muestra para él, la ley muestra para Pablo su pecado, muestra su maldad. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, la respuesta es clara. Él dice, gracias a Dios, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Él está diciendo así, normalmente o literalmente el ser humano es malo. Yo hoy estoy predicando la palabra de Dios aquí, ¿cierto? Normal, no está aconteciendo nada. De repente, alguien bate en mi hijo. ¿Y cómo tú crees que yo cambie mi semblante?
yo me voy a poner bravo y quizás voy a tomar actitudes que no es de un siervo de Dios. Pero cuando yo haga eso, al momento de ira, hice lo que hice, después reflexiono, Dios mío, Dios, ¿qué yo hice? La maldad está en la vida del hombre, está en el corazón del hombre. ¿De dónde viene tanta maldad? El libro de Génesis, capítulo 6, Génesis, capítulo 6, versículo 6, dice de la siguiente manera: el hombre que Dios creó en la tierra, el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y se enseñoree de la tierra. Mira cómo Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Oye aquí, oye aquí, oye aquí. Dios no se arrepintió de crear al tiburón que ha comido mucha gente, que le ha quitado la pierna a mucha gente. Dios no se arrepintió de haber creado el león que ha matado mucha gente. ¿Estás entendiendo? Dios no se arrepintió de haber creado al diablo, a Satanás. Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. ¿Estás entendiendo? Dios se arrepintió y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Por causa del hombre, Dios dice, voy a acabar con todo. Entonces, amados hermanos, hoy en día hay mucha gente diciendo, yo soy bueno, yo nunca maté, yo no fumo, yo no bebo, yo nunca traigo a mi pareja. Escúchame algo que te voy a decir. Nadie en este mundo se puede justificar mismo. Nadie en este mundo se justifica delante de Dios por alguna cosa buena que ha hecho. Todos nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Toda la raza humana necesita de Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos, no dice un grupito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay una palabra de bendición que el hermano Leland está predicando. Está mostrando el pecado, está mostrando la maldad, pero está mostrando la salida, está mostrando la justicia. Y la salida se llama Cristo. La puerta es Cristo. Quien justifica al ser humano es Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que merece el ser humano hoy en día? Muerte. ¿Por qué? Por su maldad. ¿Qué es lo que merece el ser humano hoy en día? Condenación eterna. ¿Por qué? Por su maldad. Pero Dios tiene una buena noticia para cada uno de nosotros. Amados, nosotros necesitamos muerte y condenación eterna. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya que Dios había visto la condenación y la muerte del hombre, Dios se plació enviar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra para que nadie confíe de que Él es bueno, sino que se fije en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, mi querido. La Biblia dice que si confiesas con tu nombre que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Qué fácil. Es muy fácil, amados hermanos. Un día yo andaba en los delitos o en los deleites de mi carne. Andaba perdido en el mundo y Cristo me encontró. Y una vez abrí mi boca diciendo, Jesucristo desde ahora en adelante es mi Señor. Y Él es que tiene que comandar mi vida. El pecado toca la puerta. Me dice, Hernán, vamos. Yo le digo, no, ya Cristo me limpió. Ya Cristo me justificó. Ya Cristo me glorificó delante del Padre. Cristo me dio vestiduras nuevas y te la quiere dar a ti también. Sí, amado, te la quiere dar a ti también. Nadie va al cielo. Escúchame. Nadie puede ir a la presencia de Dios. Nadie puede partir de esta tierra sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Amado, todos nosotros necesitamos ese presente. Y ese presente es gratis. No tiene que pagar nada. Tú no tienes que pagar ni medio para ir al reino de los cielos. Para nosotros movimentarnos en la tierra tenemos que hacer tantas cosas. Tenemos que pagar. Pero para entrar en el reino de los cielos solamente podemos confesar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Amado, y muchas personas esperan morir para ser llamados de cristianos, para ser llamados de creyentes. Hoy en día las personas parten de esta tierra sin Cristo en su corazón y lo primero que dicen es, ha fallecido cristianamente.
No, amado. La Biblia dice, con tu boca, si confesares que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El ser humano es malo. El ser humano tiene que limpiar su corazón, amado. Mira cómo dice en Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 19, dice así: porque del corazón, esto no lo habló Hernán Cova, esto lo habló nuestro Señor Jesucristo. Dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? ¿Del corazón de quién? Porque del corazón salen los malos pensamientos. 1. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Cuando Cristo hablaba de corazón, no hablaba de corazón biológico, hablaba del centro del hombre, hablaba de mí, hablaba de ti. Cristo te ama y quiere salvarte. ¿De dónde viene tanta maldad? Del corazón del hombre. Aprovecha y deja que Cristo entre en tu corazón desde ahora y para siempre. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, mas necesitamos saber de ustedes. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.